Hola, ¿cómo andan? Bien, la clase de hoy, ¿sí? Que es la que trabajamos el jueves pasado, corresponde a una escuela psicológica que es nueva, ¿sí? Recuerden que la psicología se constituye como una disciplina científica hacia el siglo XIX, ¿sí? Fines del siglo XIX. Y en ese sentido, al despegarse de la filosofía, se construye como una disciplina científica, ¿sí? Recuerden que en ese momento estaba amparada bajo los lineamientos, esta forma de pensar del paradigma positivista, esta filosofía, que le permitió devenir y convertirse en la ciencia que actualmente es. Ahora bien, esta escuela psicoanálisis, ¿sí? La escuela del psicoanálisis, a diferencia de las escuelas anteriores, conmovió muchos aspectos de la sociedad, ¿sí? Hizo ruido. ¿En qué sentido? La psicología del psicoanálisis, ¿sí? Creada por Sigmund Freud, que más adelante lo vamos a ir viendo, comenzó a hablar de cuestiones que la sociedad no hablaba, ¿sí? En esta época donde surge el psicoanálisis, piensen que es la época victoriana, ¿sí? Hay una fuerte represión sexual, ¿sí? De la gente, hay ciertos contenidos que no hablan. Y Freud, al exponer y divulgar esta nueva ciencia que había construido, esta nueva escuela psicológica, comienza a hablar de cuestiones que la sociedad no hablaba, ¿sí? Comienza a hablar de sexualidad infantil, ¿sí? Comienza a hablar de traumas, comienza a hablar de inconsciente, ¿sí? Y comienza a hablar de los deseos. Bien, esta escuela psicoanalítica, ¿sí? La escuela del psicoanálisis, empieza a romper, ¿sí? Con algunas cuestiones que eran propias de la época. Bien, esta disciplina psicológica surge en Austria-Hungría hacia fines del siglo XIX y es creada por Sigmund Freud. Algo que necesito aclarar y quiero que ustedes sepan es que la psicología es una ciencia. Bien, ahora bien, en función a lo que quiere estudiar, a lo que le interesa, ¿sí? Ese objeto de estudio, va a tener una forma, ¿sí? ¿Qué significa esto? La psicología conductista, la psicología experimental y la psicología de la Gestalt, que es la última que trabajamos, son psicologías, ojo. La diferencia es que cada psicología, cada escuela, va a interesarse por algo específico, ¿sí? Y va a tener un método, una forma para alcanzar eso que le interesa específico, ¿bien? En el caso del conductismo, el objeto de estudio, lo que le interesaba era estudiar la conducta. Ahora, a la Gestalt le interesaba otra cosa, que era la percepción, ¿sí? ¿Ambas son psicologías? Sí, ambas son psicologías, ¿bien? Lo interesante del psicoanálisis es que es una escuela que actualmente pesa mucho, ¿sí? Especialmente en nuestro país. Hay una estadística que no recuerdo muy bien, pero si no me equivoco es que de aproximadamente cada 10 personas hay una persona que es psicóloga, ¿sí? Por lo cual hay cantidad de gente que trabaja, ¿no? Que se desenvuelve en esta profesión. Y particularmente la Universidad de la UBA, ¿sí? Forma psicólogos y psicólogas con formación psicoanalítica. ¿Bien? Este meme intenta representar la importancia, ¿no?, que el psicoanálisis le da a la infancia, ¿sí? En primero fue el bombazo de decir que había sexualidad infantil, ¿sí? Pero la sexualidad Freud la rescata no como algo vinculado al acto sexual, a la reproducción, sino en función a que existen zonas erógenas, dirá, que más adelante lo vamos a ver con mayor intención, ojo, estas zonas erógenas implicarían un placer, ¿no?, en estos niños y en estas niñas, y que eso implicaba hablar de sexualidad. A su vez, durante la infancia, lo que va a mencionar Freud es que gran parte de nuestros traumas acontecen, ¿sí? Hay ciertas situaciones o vivencias que vamos transitando en esta etapa vital de la infancia que cuentan con una carga emotiva, ¿sí?, con una carga afectiva, que muchas veces no podemos tramitarla, ¿sí? Ubíquense en ese momento, en esa etapa vital, cuando son niñas, cuando son niños. Y ciertas situaciones que ahora parecerían absurdas o tontas, en ese momento, ¿sí?, no contamos con las herramientas o con los instrumentos para poder manejar la situación o tramitarla, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí?, Freud da cuenta de esto, de la importancia de revisar lo que ha acontecido, lo que ha sucedido en nuestra infancia. Bien, este señor es Sigmund Freud. El otro señor es Sigmund Skinner, ¿no? Son dos Sigmund conocidos
aquí en el mundo social. ¿Quién fue Sigmund Freud? Bueno, no hace falta que lo lean, ya que ustedes cuentan con la capacidad para leer. Lo importante a destacar es en relación a cuándo nació, ¿sí? Nació hacia fines del siglo XIX, muere en 1939, ¿sí? Y en esta época él transita la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hacia finales de su vida, 1939, recuerden que en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y ya hacia 1930, esto es historia de cuarto año, si no me equivoco, comienza el ascenso de Hitler, ¿sí? Y la constitución del nazismo, ¿sí? Recuerden que una de las facetas del nazismo fue la persecución de judíos. Y Freud era judío, ¿sí? Por lo cual debió escapar y debió ocultarse debido a las persecuciones. Hay una serie que les tengo que recomendar, que lo hablamos en clase. Deberían ver igualmente la calificación porque hay algunas escenas que son de sexo explícitas. Desconozco cuál es la edad para verlo, así que en todo caso consúltelo con su familia y revisen Netflix, que se llama Freud, la serie, y que intenta describir, si bien es un poco ficcionaria, esto es un spoiler alert, intenta describir el panorama y el contexto, ¿no?, histórico, social en el que Sigmund Freud crea esto. Y algo que es muy patente se relaciona al consumo de cocaína de Freud. Si bien no es el consumo como solemos verlo en las películas, ¿no?, esto de aspirarlo, en su afán de ser investigador, ¿sí?, en su afán de ser científico, lo que hacía era ir probando cuáles eran los efectos en la salud, ¿sí?, los efectos en términos terapéuticos, ¿bien? Entonces, eso es una de las primeras contribuciones de Freud hacia la disciplina vinculada a la medicina, ¿bien? Porque él era un neurólogo incluso, digo, ¿cuál era su interés por la psicología? Pero bueno, esto es como para ir pensando, ¿no?, cómo se van construyendo estas nuevas disciplinas. ¿Qué estudia el psicoanálisis? Estudia la psiquis, el aparato psíquico. Freud, ¿sí?, va a construir ciertas teorías. Algo importante de Freud que me parece sumamente interesante de compartir es que era un señor de alma científica. ¿Qué significa esto? Que cuando llegaba a un saber o a algún conocimiento, se daba la posibilidad de retrotraerse, ¿sí?, decir, no, mire, yo dije esto, tal cosa, pero la verdad es que es tal cosa, me di cuenta que no. Se dio la oportunidad y se daba la oportunidad de revisar, reformular, reconceptualizar lo que había construido, las teorías, sus hipótesis y demás. En este primer apartado que estamos trabajando, que estudia el psicoanálisis, el objeto de estudio es el aparato psíquico, ¿sí? A partir de lo que se llamó la primera tópica, que es una formulación teórica, él va a pensar que esta psiquis va a estar constituida por 3 instancias, 3 niveles. La conciencia, el preconsciente y la inconsciencia, ¿sí? ¿Cómo se llega a este aparato psíquico? A través de un método. ¿Cuál es el método? La asociación libre, ¿sí? Entonces, el aparato psíquico, como lo había mencionado, va a estar constituido por el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Que son términos que ya los conocemos, ¿no? Digo, esto está dentro del imaginario social, está dentro de las palabras que solemos utilizar. Mirá este inconsciente cómo cruzó la calle, ¿sí? No, se remamó, estaba inconsciente, ¿sí? Vos tenés que ser más consciente de lo que haces. Y la figura de la mujer me parece que nos va a permitir vincularla con figuras maternales, ¿no? Entonces, el inconsciente va a estar compuesto por deseos o impulsos reprimidos. Algo importante que destaca Freud es un proceso que se llama represión. ¿Qué significa esto? Cuando hay vivencias o situaciones que tienen tanta carga, ¿sí?, que no podemos tramitarla, no podemos procesarla, ¿sí?, que esto está vinculado a traumas, está vinculado a situaciones que nos generan displacer, lo que hacemos es reprimirlo, ¿sí?, como si lo ocultáramos debajo de la alfombra, ¿bien? Pero lo que sucede, dice Freud, es que la represión no es 100% efectiva, siempre va a salir algo de allí, ¿sí? Entonces, en este inconsciente que albergamos deseos, albergamos traumas,
albergamos cuestiones vinculadas a lo displacentero, que no nos gusta, por algún lado se expresa. Y dice Freud, nosotros, nosotras, las psicólogas y los psicólogos, debemos alcanzar el inconsciente. Pero ojo, no es tan fácil ir al inconsciente, ¿sí? Vamos a llegar a través de ciertas vías, porque este inconsciente se escapa, ¿sí? Y en este caso los sueños, que este meme lo identifica muy bien, es una forma de acceder, ¿sí?, a este inconsciente. Como también a través del chiste, dice Freud. La clase próxima vamos a trabajar específicamente en el inconsciente. Esto es un pantallazo, una pequeña introducción. El consciente está formado por las percepciones y los recuerdos de lo que somos conscientes, ¿sí? Esto lo podemos pensar en relación a la teoría de la Gestalt, cómo trabajamos el concepto perceptivo, ¿sí? El proceso perceptivo, perdón, y lo que implicaba, ¿no? Vinculado a las vivencias, ¿no? A las situaciones que hemos transitado, ¿sí? Regimos por el consciente. Y el preconsciente, ¿sí?, es esa instancia media, pareciera, que está ahí circundando entre el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esta instancia media, ¿sí?, que tiene muchas características que son similares con el inconsciente, habrán visto, ¿sí?, tiene me lo imagino como esta fotografía, ¿no?, como esta puerta, ya que hay pensamientos y recuerdos que no son conscientes, pero que podemos llegar a tenerlos, ¿sí?, que podemos llegar a alcanzarlos, ¿sí? No hay que ir muy profundo o no están reprimidos, sino que están al alcance, ¿sí? Esta instancia es la más cercana a la conciencia, por lo cual podemos acceder a lo que hay ahí dentro, ¿sí? No es difícil de acceder, muy distinto si quisiéramos acceder al inconsciente. Estas son las características, ¿sí? El preconsciente y el inconsciente están situados en el principio de realidad y la lógica de realidad. La clase próxima lo voy a explicar mucho más, pero lo principal que tienen que saber es cómo se asienta, ¿sí?, se para en lo real, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Por eso rige acá lo temporal. Bien, piensen, imagínense qué implica estar consciente y qué implica estar preconsciente. Sí, en la clase anterior hablábamos, este estado preconsciente cuando generalmente nos colgamos y fantasiamos, ¿sí? Seguimos en un tiempo real, seguimos en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Pero estamos flasheando, volando por algún otro lado. El estado inconsciente lo podemos pensar al momento que estamos durmiendo, ¿sí? Es un momento donde no rige el tiempo, ya que es atemporal, por lo cual vos podés soñar que estás con tu abuela, que está muerta, o podés soñar con tu amiga que tiene tu misma edad, pero en tu sueño tiene 5 años, por ejemplo, ¿sí? Y rige el principio del placer. Van a acontecer cosas, el sueño es una vía en donde los deseos, ¿sí?, muchas veces devienen en realidad, ¿sí? Te gusta mucho una persona y vas a soñar con que estás con esa persona, ¿sí? Por eso no es lógica a veces, ¿bien? Por eso la propuesta de este cuadro es para dar cuenta de las distancias y las diferencias. Esta metáfora del iceberg también es sumamente interesante para pensar en relación a cómo se ubica, ¿sí?, la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Todas estas cuestiones, traumas, situaciones, vivencias, deseos y situaciones displacenteras que guardamos aquí en el inconsciente. Y que a quien ejerce la psicología, los psicólogos y las psicólogas nos interesa mucho, ¿sí? Este cuadro ustedes lo tienen en las fotocopias, igualmente no se preocupen que yo les envíe una foto, pero es muy similar al cuadro anterior, no más que aquí explica más más detallado en realidad cada nivel y cada instancia del aparato psíquico. Por último vamos a trabajar acerca del método, ¿sí? ¿Cómo llega el psicoanálisis al aparato psíquico? ¿Sí? A través de una técnica que se llama asociación libre, ¿sí? La propuesta es que quien es paciente cuente y relate lo que le sucede, que exprese sus pensamientos, sus emociones, pero sin restricción, sin vergüenza, ¿sí? No importa que sea una tontería o que al psicólogo dice, no, pero esto no le va a interesar, no hace falta que piense esto o que cuente esto, sino que tiene que estar vinculado con eso, ¿sí? De esta manera, les psicólogos podemos acceder a este material que nos va a ayudar mucho para poder analizar a esta persona, ¿bien? Genial, gente, estoy corriendo porque dura 15 minutos este programa, así que la próxima clase seguimos profundizando y ahondando más en esta escuela que es sumamente fenomenal.
Cariños, cuídense mucho.